El nuevo sistema de financiación autonómica del Gobierno ha nacido marcado por el cálculo político y no por la justicia territorial. Un modelo pactado antes con Esquerra que implanta la ordinalidad solo para Cataluña, garantizando que el que más aporta más recibe, mientras que otras comunidades como Castilla y León no verán respetado ese principio fundamental de equidad y solidaridad. No es casualidad, este trato a medida llega tras las secretas negociaciones con los independentistas catalanes y no gracias a un consenso amplio de todas las autonomías. Y si a eso sumamos las explicaciones difusas e insuficientes de la ministra Montero, el resultado es un reparto que favorece a los territorios históricamente bien financiados y penaliza a otros que tienen enormes retos demográficos y de gasto real en la prestación de los servicios públicos como Castilla y León. Es justo lo contrario a una España cohesionada y es justo lo contrario a la ideología socialista. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Nuestro invitado de esta noche dejó la política en 2023, pese a ser una de las caras más reconocibles de Vox. Fue portavoz en el Congreso y uno de los fundadores del partido. Anunció su marcha alegando motivos personales y desde entonces otras figuras claves de Vox también han abandonado la formación. Iván Espinosa de los Monteros trabaja hoy en el sector privado y preside la Fundación Atenea, que según subraya no es un partido político, sino una plataforma para dar la batalla cultural de las ideas. Hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Espinosa de los Monteros. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a Cuestión de Prioridades. También nos acompaña, luego también le harán alguna pregunta. May Mariño, Antonio Casado, Paloma Sevilla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Espinosa de los Monteros, del núcleo fundador de Vox ya solo queda el jefe. Usted ya no está, Rocío Monasterio tampoco, Macarena Olona, Juan García Gallardo, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Recientemente Javier Ortega Smith, que fue expulsado de la Ejecutiva. Yo creo que todavía hay mucha gente que nos está viendo seguramente ahora que se esté preguntando si eso fue una purga del partido o es que ustedes no se sentían cómodos con el rumbo de Vox. Bueno, yo procuro ser muy prudente cuando hablo de Vox porque es un partido que tengo mucho afecto, es un partido que es notorio, que participé en su fundación, tengo el carné más bajo del partido después de Santiago Abascal y por supuesto de José Antonio Ortega Lara, que es el más importante y el más activo de todos, y me siento muy vinculado todavía a mucha gente de ahí dentro, mucha gente desde la base, a afiliados, mucha gente voluntaria, mucha gente que trabaja con mucho ahínco y con mucho cariño por un partido que efectivamente pues va evolucionando y tiene derecho a hacerlo y que es ya un partido pues muy diferente de aquel que fundamos en su momento y del que efectivamente pues ya quedan muy pocas caras reconocibles de aquella época, cosa que, insisto, es legítimo, pero es cierto, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Decía recientemente en una entrevista que usted ya no se habla con Santiago Abascal. Eso sí, que le iba a mandar el libro España tiene solución para que lo leyera. ¿Qué ha pasado para que dos personas que han tenido una relación muy estrecha en lo profesional, en lo político, en lo personal, esa relación esté rota? No es tan relevante, ¿no? Yo creo que lo importante es el posicionamiento político del partido, las relaciones personales, bien en Iván, es una pena, pero no es solo conmigo, ¿no? Como digo, pues hay muchas personas que están en una situación parecida y es fruto pues de un cambio, ¿no? Un cambio, insisto, que es legítimo y que no hay por qué criticar, pero hay que entender que es un nuevo posicionamiento del partido, un nuevo posicionamiento de las personas, nuevas caras que aparecen, que tienen derecho también a hacerlo. Pero bueno, es una cosa diferente de aquello para lo que nos juntamos en su momento unos cuantos, para aquello de lo que nos sentíamos tan orgullosos y para aquello por lo que nos comprometimos en su momento, ¿no? ¿Y qué es lo que cambió, que a usted no le gustó? Como digo, prefiero hablar del futuro más que el pasado. Vale. Las ideas y propuestas. Vamos a hablar del presente. Usted es el fundador de la Fundación Atenea. Tanto en lo económico como en lo institucional, como en lo cultural, ¿encuentran hoy esas propuestas más eco en el Partido Popular que en Vox? ¿Dónde encajaría mejor? Bueno, nosotros tenemos efectivamente en Atenea una misión muy clara, que es la de defender principios liberal conservadores, que son los que han hecho de Occidente la civilización más avanzada, con más oportunidades, con más igualdad de oportunidades, con más capacidad de generación de riqueza, con más capacidad de distribuir esa riqueza, en fin, lo que ha hecho de Occidente el mejor lugar del mundo para vivir y a pesar de todo, a pesar de las cosas que estamos viendo hoy, el mejor momento de la historia para vivir, ¿no? Y creo que no hay que olvidar
algunos de esos principios y algunos de esos fundamentos, porque hoy, a base de años de aguantar una izquierda cada vez más radicalizada y ahora también con la aparición de nuevas derechas un poco alejadas de estos principios, pues parece que estos principios se van viendo desdibujados. Hay además una carencia de líderes a nivel mundial, no solo en España, que los representen, y yo sigo creyendo que estos principios fundamentales, que en su día fueron los que nutrieron a grupos de centro-derecha, del mundo liberal conservador, demócrata cristiano, como lo queramos llamar, siguen siendo los mejores principios, las mejores ideas y los mejores valores. Esto es lo que en Atenea venimos a defender y lo hacemos pues también por áreas, ¿no? Hemos empezado con uno que yo creo que es fundamental, que es el primer informe que hemos presentado, que va sobre la necesaria recuperación del Estado de Derecho. Y lo que defendemos es que España está en un proceso de deterioro democrático en el que pues, la separación de poderes está en entredicho, la independencia de las instituciones ya no se cuida, en el que hay un único poder concentrado además en una única persona que procura y que intenta ir invadiendo espacios que no le corresponden, cosa que por cierto no pasa solo en España, empieza a pasar también en otros países y no solo desde la izquierda, también a veces desde la derecha. Bueno, pues estas son las ideas que venimos a defender. A continuación pues presentaremos un papel sobre un informe sobre el papel de España en el mundo, otro sobre fiscalidad, uno sobre pensiones, sobre vivienda, sobre distintos temas que esperamos que tengan un cierto impacto en ambos partidos, en el PP y en Vox, y sobre todo en los votantes, y que entre todos podamos hacer una reflexión acerca de cuál es el modelo de España que queremos para los siguientes 25 años. Le he preguntado por el pasado, ahora por el presente, quería que hablemos un poco de futuro. En la presentación de Atenea hubo cargos relevantes del Partido Popular. ¿Usted ha acudido a alguna manifestación convocada por Alberto Núñez Feijóo? Me consta que usted insiste en todas las entrevistas que no quiere ser militante de ningún partido en estos momentos. Yo le voy a poner un escenario. Si el Partido Popular le llamara a usted para asesorar o asumir un papel relevante dentro del PP, estoy pensando, por ejemplo, como gurú económico, ¿usted qué diría a día de hoy? Bueno, como digo, mi papel individual no es lo relevante, ¿no? A mí me parece que España tiene una enorme oportunidad por delante. El libro que he publicado este año se llama España tiene solución, porque veo de verdad un potencial tremendo. Creo que hemos perdido 25 años, ha habido una generación entera que hemos perdido desde el año 2004 hasta hoy. Son 22 años, pero son 22 años en los que España no ha evolucionado. Son 22 años en los que el PIB per cápita, la riqueza por habitante en España, está plana. Esto no lo conocíamos desde la posguerra, ¿no? Son 22 años en los que hemos involucionado, en los que no hemos mejorado en derechos democráticos o en prestigio de las instituciones o en capacidad de crecimiento. Toda la riqueza que hemos generado viene del hecho de que se ha incrementado mucho la población española como consecuencia de la inmigración, legal o ilegal. Este es otro apartado. Y por delante tenemos un gran futuro, unas enormes esperanzas si hacemos ciertas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me importa de verdad. Poner estas ideas encima de la mesa, debatirlas, llevarlas por toda España, y estamos en un esfuerzo de presentarlas en distintas ciudades, no solo en Madrid, en Castilla y León. Este año vamos a estar en muchas ciudades presentando las ideas, los informes, y para eso, para defender estas ideas, para implementarlas, yo siempre estoy disponible en cualquier situación. Pero tiene que ser con un objeto muy claro y con un espíritu muy reformista, que creo que es lo que España necesita en este momento. Pero tiene que tener también que mucha gente quiere saber, pero ¿qué va a pasar con Iván Espinosa de los Monteros? ¿Dónde está posicionado ideológicamente? Si hubiera elecciones mañana, ¿quién votaría, por ejemplo? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil, porque hoy por hoy, lo que hoy vemos, es decir, de nuevo lo voy a expresar como un propósito y un deseo de cara al futuro, ¿no? Es decir, de cara al futuro yo espero, y a mí lo que me interesa más son las elecciones generales, a mí me gustaría creer que para las siguientes elecciones generales podamos generar suficiente influencia como para que PP y Vox encuentren núcleos de cohabitación y de entendimiento sobre la base de estas ideas que hoy por hoy no están siendo claramente defendidas por ninguno de los dos. Entonces la aspiración es que de aquí a cuando haya elecciones, que yo creo que todavía falta, por lo menos un año largo, año y medio probablemente, pues seamos capaces de haber generado suficiente influencia y que, pues por ejemplo, los espectadores de este programa y otras personas puedan exigir que esas ideas se pongan en marcha, se pongan en funcionamiento por el bien de España para los siguientes 4 o ojalá 8 años. Antes va a haber elecciones autonómicas, sí. Aragón, Castilla y León, en marzo, Andalucía. Santiago Abascal decía este fin de semana que sí, que quiere entrar en los gobiernos, con una vicepresidencia. ¿Se ríe usted? No, que está muy bien. Ah, vale. Porque antes no, pero ahora sí, está bien. Bueno, sí, lo ha dicho, sí, es verdad que no sabíamos muy bien, lo ha aclarado. En OK Diario ha dicho que sí, que finalmente entraría con una vicepresidencia, varias consejerías, después de que la señora Guardiola le abriera la puerta. Usted es un gran defensor, lo acabo de decir antes, de esas coaliciones PP-Vox. ¿Usted cree que después de que Vox... ¿Usted estaba en Vox entonces, cuando se salieron de los gobiernos autonómicos? ¿No estaba ya? Perdón. Yo estaba cuando sí se empezó a colaborar y sí se empezó a trabajar conjuntamente. No era parte de mi responsabilidad, yo estaba centrado en el Congreso, ¿eh? Pero eso era lo lógico en ese momento. Fue más difícil de entender la salida y ahora vuelve a ser un poco más
difícil de entender el regreso, aunque me parece muy buena idea. Es decir, creo que está muy bien que se pongan de acuerdo. ¿Y cree que va a funcionar o se puede reeditar otra vez lo que ha ocurrido, que se salgan a mitad de legislatura precisamente por las tensiones que hay ahora mismo entre PP y Vox, ¿no? Que son muy evidentes y muy visibles, no solo a nivel nacional, también en los parlamentos autonómicos lo vemos casi a diario? Bueno, puede pasar cualquier cosa porque, como vemos aquí, esto sube, baja, aparece, desaparece de una manera muy difícilmente previsible. Por lo tanto, no tengo ni idea de lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí deseo es que haya un entendimiento, porque creo que las diferencias que hay entre PP y Vox, que son evidentes, porque son dos partidos distintos, porque tienen ideas diferentes, también porque han evolucionado de manera diferente en los últimos años. Es obvio que son distintos, es obvio que apelan también a votantes diferentes, pero también es obvio que enfrente hay una coalición de gobiernos o de partidos de la izquierda, de que es más radical, de los comunistas, de los separatistas, de los filoterroristas, de los golpistas, que es nuestro principal problema, que es el principal problema que afronta España. Entonces, las lógicas y comprensibles diferencias entre PP y Vox deben ser puestas en un contexto y comprendiendo, viendo el aspecto general de la situación en España, comprendiendo que es mucho más grave y mucho más peligroso y mucho más dañino lo que hay enfrente. Y por tanto, si usted y yo tenemos algunas ideas en común y otras diferentes, pues tendremos que concentrarnos en las que son ideas comunes o las que nuestros votantes pueden aceptar de manera conjunta por encima de las diferencias que tengamos, entendiendo que existen esas diferencias, pero también entendiendo que lo que hay enfrente es mucho más dañino. Luego vamos a analizar con los contertulios las encuestas que hoy mismo publican varios medios, ese auge de Vox. Los resultados recientes en Extremadura son una prueba clarísima de que Vox está creciendo. ¿A qué atribuye Iván Espinosa de los Monteros este auge? ¿Cree que Vox crece por sus propias propuestas o cuanto más Sánchez, más Vox? Bueno, es muy difícil de saber, ¿no? Y habría que medirlo con mucha precisión. Yo creo que hay un movimiento general en el mundo que va por un camino al que Vox se ha apuntado, ¿no? Yo creo que el auge de Vox viene esencialmente desde el triunfo de Donald Trump, ¿no? Porque como la memoria es muy frágil, conviene recordar que hace un año y medio la situación era muy, muy distinta y las propuestas de Vox eran similares a las que tienen hoy, ¿no? O sea que yo creo que el contexto general internacional le ha ayudado mucho. Y luego yo creo que también hay algunas ideas que tardan un poco en ir permeando la sociedad, ¿no? Entonces creo que algunas ideas correctas de Vox con un cierto decalaje pasaban de aparentemente ser muy extremas, ¿no? Y hoy pues empiezan a ser ya lo que se llama mainstream. Ya casi todo el mundo está de acuerdo en que lo que decía Vox hace 5 años sobre la inmigración, lo que decía hace 5 años, hoy lo acepta prácticamente cualquiera porque la experiencia demuestra que en eso tenía razón. Pero eso lleva un decalaje, eso lleva un tiempo, desde que se formula, se rechaza, se margina, se dice que eso es extremo, hasta que va permeando en la sociedad y la sociedad acaba reaccionando. Cuando uno lo dice la primera vez no es cuando le votan, eso tarda un poco de tiempo en reposar. Y hoy creo que estamos viendo que algunas de esas ideas de hace 5 años van calando y van teniendo un cierto éxito electoral. También creo que algunas formas de expresarlas hoy, pues dentro de unos años quizás se consideren no tan acertadas. Vamos a hablar del Gobierno. La corrupción, ¿cree que le castigará al Partido Socialista en las urnas? ¿O digamos que los ciudadanos se han resignado de alguna forma a perder ya la capacidad de asombro ante todo lo que estamos viendo? Pues yo creo que hay ya una resignación tremenda de la ciudadanía. También hay un hastío, ¿eh? O sea, hay un enorme cansancio con la política en general, pero con este gobierno en particular y con este presidente muy específicamente. Pero el votante, o una buena parte del votante de la izquierda, se mantiene en sus 13 y vota, aunque haya corrupción, aunque haya casos de acoso sexual, aunque haya casos de malversación, aunque haya conexión con grupos en el extranjero o con gobiernos extranjeros que hoy están cayendo y se está demostrando lo que eran. A pesar de todo, ya pueden meter en la cárcel a Zapatero, ya pueden imputar a Sánchez, ya pueden demostrar que su hermano, su mujer, sus 2 jefes de organización eran unos corruptos, que hay una gran proporción de este país que le va a seguir votando, porque la gente se pone la camiseta de su equipo como se la pone en el fútbol. Y tú puedes ser del Madrid, pero haga lo que haga Xabi Alonso es el mejor hasta que llega el nuevo entrenador. Entonces Arbeloa es el mejor hasta que llegue el siguiente, que será siempre el mejor. Y mucha gente se toma la política como con un forofismo propio del deporte. Rara vez ves el penalti que ha cometido tu equipo, siempre ves el penalti que comete el equipo contrario, ¿no? Y si hablamos de la militancia del Partido Socialista, Pedro Sánchez está decidido a agotar la legislatura, incluso a presentarse ante unas futuras elecciones generales. ¿Cree que el liderazgo de Pedro Sánchez
está hoy más consolidado por convicción o quizá por miedo dentro de su propio partido. Hemos visto hoy el manifiesto de Jordi Sevilla, donde lo han firmado militantes o dirigentes que no sabemos quiénes son porque no han querido dar la cara. Pues eso ya demuestra la falta de democracia interna y la falta de libertad que existe en el ámbito, yo diría, no solo de este partido, sino de muchos partidos políticos. Pero claro, hay que pensar que este secretario general del Partido Socialista, Sánchez, es un individuo que ha llegado haciendo trampas a su propio partido, no hablo ya de las trampas que ha hecho desde el gobierno, pero que ha llegado a Secretaría General haciendo trampas, metiendo papeletas en una urna detrás de una cortina, cosa que se supo en el momento, y el Partido Socialista pues no quiso crear un escándalo, se le permitió, se le fue permitiendo acabar con todos los mecanismos de equilibrios internos, y hoy es un individuo que tiene un poder que ni se imaginaba. Vamos a poner el mejor momento de Felipe González, donde Felipe dominaba a través de la Guerra, pero que dominaba el Partido Socialista de una manera Abascal también total. funciona así, ¿no? Muy piramidal, ¿no? Todavía no he visto meter papeletas falsas. Me refiero a la forma de trabajar internamente. Pero lo que sí digo es que él ha ido laminando cualquier contrapeso que pudiera existir en el partido, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista político. Los varones, de los que se hablaba siempre, ¿no? La época de Felipe, digo, la época de mayor capacidad del Partido Socialista, con mayorías absolutas. Oye, pues había varones territoriales que expresaban su opinión, que podían matizar algunas cosas. Hoy pues ya no queda ningún varón territorial con ninguna importancia, porque cada vez que hay uno, pues Sánchez coloca una candidata más joven, más conocida, la hace portavoz, o la hace portavoz del gobierno, portavoz del Partido Socialista, y va noqueando a todos los posibles adversarios. Además, es el que hace y confecciona las listas del Congreso. Por lo tanto, me hace gracia cuando dicen, oye, ¿por qué Paje no hace que sus 7 diputados presenten o apoyen una moción de censura? ¿Por qué Paje no tiene 7 diputados? No son suyos. No son suyos, son de Sánchez. Y por lo tanto es muy difícil generarle a Sánchez en su partido cualquier tipo de oposición, como por cierto es verdad, puede pasar en otros partidos también. Vamos a ver los últimos minutos sobre Donald Trump, que está marcando, como sabe, la agenda global desde que hemos arrancado este año. ¿A usted le preocupan las pulsiones imperialistas del presidente de Estados Unidos y que desprecie de alguna forma la OTAN? Hoy la Unión Europea pedía que todo lo referente a esa compra o invasión a Groenlandia que se consensúe dentro de la propia Unión Europea y de la organización de la OTAN. Bueno, no sé si la pulsión es imperialista, ¿no? Pero a mí sí me preocupa toda pulsión de alejarse de los valores democráticos de una sociedad occidental moderna, ¿no? Por poner un ejemplo, yo he escuchado ayer al presidente de la Reserva Federal mostrar su enorme preocupación y más clara oposición a los deseos de Trump o de la administración Trump, vamos a decir, de interferir y controlar la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que establece los tipos de interés en Estados Unidos y goza de una enorme independencia, pero hay un deseo de esta administración de controlarlo absolutamente todo, incluido esto, una institución pública independiente que se rige por criterios estrictamente técnicos y económicos y que está mostrando que tiene independencia de criterio, y por eso la administración está intentando, pues a través de querellas y de amenazas judiciales, intentar acabar con ellos. Pues esto es una cosa que me preocupa. Me preocupa también la idea que se está empezando a demostrar o que se está empezando a ver en Estados Unidos de que se va a presentar a una tercera vuelta, a un tercer gobierno, cosa que está prohibido por la 12ª enmienda de la Constitución, pero que justifican con que no, es que esto es lo que necesitamos, tenemos que acabar el trabajo que hemos hecho. Esto se lo oía Stephen Bannon el otro día. Me parece muy preocupante. Me parece preocupante lo de Groenlandia, me parece muy preocupante si de verdad en algún momento se le ocurre llegar a generar o plantear un conflicto dentro de la OTAN, porque eso ya sí es el fin de la sociedad occidental cohesionada frente a las amenazas externas. Y en el caso de Venezuela, y todo eso me preocupa, pero hay otras cosas que me gustan. Quiero decir que el personaje es poliédrico, es complejo. Me estaba extrañando que le preocupara todo tanto y que no me dijera algo positivo. Bueno, es que, como digo, el personaje no es monolítico, ¿no? Tiene cosas que son muy preocupantes. En el caso de Venezuela, ¿usted ve legítimo que, pese a que se salte el orden internacional... ¿Quién se salta el orden internacional? Según la Carta de la OTAN, de la ONU, perdón, ahí está. Bueno, vamos a retiro lo de le compro la enmienda. En Venezuela, en el caso que compre el petróleo de Venezuela, por ejemplo, para conseguir ese control total del país. ¿Usted lo ve legítimo con tal de que acabe una dictadura y empiece la libertad, digamos, en Venezuela? Bueno, es que empecemos por ahí. Es decir, lo que hay en Venezuela es un régimen tiránico, opresor, dictatorial, que ha manipulado las elecciones, no una, sino sucesivas veces, esta última vez ya de una manera tan gruesa que no hay ningún organismo institucional o ningún organismo internacional que lo niegue. Y, por tanto, la intervención muy quirúrgica y precisa de sacar del país al dictador y someterlo a un juicio en Estados Unidos,
pues corresponde con el deseo ferviente de la mayoría de los venezolanos, cosa que ha generado alegría a todos los venezolanos, o a la gran mayoría de los venezolanos que no son del propio régimen, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que está muy bien, como está muy bien haber promovido la paz en Gaza, como está muy bien avanzar en el intento de que se produzca la paz también en Ucrania, con independencia de que a mí me pueda gustar más o menos la posición en la que acabe Ucrania, que no me gusta demasiado, pero está muy bien que se intente conseguir la paz, está muy bien que se hagan esfuerzos en Irán por anular la amenaza que supone, está muy bien que se haya conseguido parar las rutas de narcotráfico más intensas, todo esto está muy bien, y luego hay cosas pues, que son manifiestamente mejorables. No estamos en un periodo de transición y todavía no debemos precipitarnos, pero a mí no me gusta la idea de que una de las personas más corruptas del régimen y más responsables de todo lo que ha pasado sea hoy la jefa del gobierno en Venezuela. Sí, que ya entiendo que tiene que haber una transición, sí, ya entiendo que hay que hacerlo de una manera pausada o tranquila y larga, escalonada, ¿no? Está muy bien, pero no es el personaje que alguien que tiene profundos valores democráticos hubiera elegido, ¿no? Entonces, una vez más, es decir, que esto es complejo. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos. Y lo que me preocupa sobre todo en general es que Estados Unidos no pierda no la hegemonía militar, que es muy difícil que la pierda, sino la hegemonía moral en Occidente. Estados Unidos tiene derecho a decir que este es su hemisferio y que lo quiere proteger y hay mecanismos para ello. Y yo comprendo que Trump es una persona que tiene enorme capacidad de decisión, enorme capacidad de influencia y aplaudo su iniciativa y su vigor y la manera en la que ha transformado la sociedad americana. Pero me preocupa mucho que lo haga en base, el otro día escuché decir que el único límite es su propia moral, ¿no? Entonces digo, no, mire, es que hay un andamiaje institucional que creo que hay que respetar en España y que creo que hay que respetar en Estados Unidos también. Y creo en la separación de poderes y creo en el papel de las instituciones y por eso esta es la parte que me preocupa. Le voy a pasar el turno ya a los contertulios, pero antes quiero preguntarle, yo estoy escuchando desde hace tiempo mucha gente que dice, es que el señor Iván de Espinosa de los Monteros, desde que ha salido de Vox, se ha moderado, se ha centrado. No sé si es porque ya no tiene esa disciplina de partido, entiendo que ahora es libre. Bueno, ¿qué opina? ¿Es así? Ahora soy libre. Pero yo vengo pensando y defendiendo esencialmente lo mismo desde que tengo uso de razón. Claro, la vida evoluciona y hace 20 años uno no hablaba de Venezuela, pues hoy sí, ¿no? O hace 15 años o 5 no se hablaba de vivienda y hoy sí. Lo que quiero decir es que aplico esencialmente los mismos criterios en los que he creído siempre para los debates políticos que se van abriendo según el momento va evolucionando. Yo no creo que haya moderado especialmente, lo que sí creo es que Vox ha tenido una época de ser muy demonizado. Hoy es un partido perfectamente ya establecido, admitido, aceptado, y con independencia de lo que uno piense de sus declaraciones o de los líderes, el partido ya no supone, o ya no tiene que sufrir esa demonización que se sufría al principio, ¿no? May Mariño. Yo me voy a quedar con las risas que le ha dado al señor Espinosa cuando hemos hablado de lo de los gobiernos de Vox dentro o fuera, ¿no? Más allá de lo que le parezca ese cambio de estrategia que es evidente en el señor Abascal, ¿cree que es el momento para que ahora haya una coalición de gobiernos entre PP y Vox? Es un poco su idea, ¿no? Pero si puede terminar o confluir en que al final se desdibujen las diferencias de los dos y sean uno mismo. Bueno, o sea, para Vox es el momento sin ninguna duda, porque en este año hay al menos 3 procesos electorales ya diseñados, ¿no? Entonces tenemos ahora las elecciones en Aragón, tenemos a continuación las de Castilla y León y después tenemos las andaluzas, como mínimo. Luego podríamos acabar teniendo más. Entonces, en el momento que se presentan 3 ciclos electorales, Vox tiene que mostrar que sus votos son útiles, ¿no? Entonces, ser elegido y sacar un porcentaje de voto sustancial, como está siendo o como se ha visto en Extremadura, y luego no entrar en los gobiernos, puede dejar a sus votantes con la sensación de que sus votos no acaban teniendo el fruto deseado. Señor Abascal, para poder él entrar en un gobierno que hasta ahora, según la estrategia que tenía Adán, no podría tampoco él entrarlo. Ahora lo podría estar allanando. Yo creo que lo que está ahora mismo es centrado en que estos 3 ciclos electorales el votante perciba que el voto a Vox tiene valor. Con independencia de lo que a uno le parezca bien, mal, regular, pero yo creo, no tengo ni idea por qué no, pero creo que esa es la estrategia, que los votantes ahora en Aragón y después en Castilla y León y después en Andalucía tengan la idea en la cabeza de que votando a Vox se van a conseguir cosas y se consiguen pues mucho mejor cuando está uno en el gobierno que cuando está a un lado, ¿no? Pero efectivamente lo de estar en el gobierno o no estarlo pues ha sido muy fluctuante. Se pudo entrar en el gobierno de la señora Ayuso, se decidió que no. Se pudo entrar en los gobiernos de Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, se decidió que sí. Y luego se decidió que no. Y ahora se decidió que sí. Y todo está bien, pero
cuesta encontrar un hilo coherente, más allá de la oportunidad política del momento. Y el año que viene, cuando haya elecciones generales, pues habrá que ver también si dicen que sí o que no, depende del momento político que se esté viviendo, ¿no? Antonio. Me ha llamado mucho la atención esa desenvoltura con la que ha dicho que no habrá elecciones generales hasta dentro de año y medio, porque da la impresión de que está apostando por Pedro Sánchez cuando, vamos, que se va a salir con la suya. ¿No le escandaliza que podamos estar año y medio con un presidente acorralado por la corrupción, con un gobierno tambaleante, con la debilidad parlamentaria que tiene, con un Parlamento que no hace ninguna de las tres funciones constitucionales, ninguna de las tres, ni hacer leyes, no puede, porque no tiene el número, ni aprueba los presupuestos, ni controla el gobierno? ¿No le parece escandaloso como para llegar a la conclusión de que, de todas maneras, olvidaos, vamos a estar año y medio, es decir, se va a salir con la suya, el señor Sánchez? Bueno, claro, Antonio, me parece escandaloso. Y no estoy expresando un deseo, es decir, no es que Pedro Sánchez continúe, sino un pronóstico, ¿no? A mí me parece escandaloso el mero hecho de que pudiera formar gobierno después de las elecciones del 23. Me parece escandaloso que no fuéramos capaces de sumar lo suficiente para evitar esa situación. Me parece escandaloso que se le siga permitiendo sobrevivir en esta situación, como dices, en las que ninguna de las tres funciones se realiza, ¿no? Las sesiones de control al gobierno son una broma, uno pregunta, pero ya lo era antes, ¿eh? Uno pregunta lo que quiera, que le contestan siempre con un ataque o con otra cosa, y tampoco la presidencia del Congreso corrige eso, que yo creo que es algo que deberíamos corregir como país, ¿eh? Además, gobierne quien gobierne. El día que sea al revés también lo diré. El día que haya un gobierno de derechas y una oposición de izquierdas que realice preguntas a las que no recibe contestación, diré que el presidente o la presidenta del turno del Congreso debería implementar al menos esa función, ya que no genera presupuestos y no es capaz de hacer leyes, como mínimo la de controlar el gobierno, ¿eh? Así que me parece un escándalo todo. Yo creo que España lleva languideciendo ya mucho tiempo y este gobierno está haciendo que esto sea cada día más doloroso. Pero simultáneamente creo, y la experiencia parece indicarlo, que el señor Sánchez no mira por España, no mira por el Partido Socialista, no mira ni siquiera por su gabinete o por su gobierno, mira por su interés personal. Entonces, solo me imagino una convocatoria anticipada, no por vergüenza, por incapacidad de legislar, por incapacidad de generar presupuestos o por presión mediática o política, sino porque él atisbe alguna posibilidad de reeditar su gobierno, que fue lo que pasó en el 23, cuando después de unas elecciones autonómicas y municipales supo leer, creo, la verdad, una situación mejor que otros, convocó anticipadas y cuando los demás estaban repartiendo sillones en los gobiernos, pues él se puso a trabajar en una campaña llena de falsedades, llena de mentiras, llena de trampas, lo que uno quiera, pero que le dio como resultado una legislatura adicional. Por tanto, sí, me escandaliza, pero el pronóstico no varía. Yo no veo ninguna situación, hoy por hoy, esto puede cambiar mañana, salvo que él interprete que algo que suceda en el mundo le pueda llegar a beneficiar en unas siguientes elecciones. Yo no veo que en su interés esté convocar anticipadas y, por tanto, creo que ni el Partido Socialista va a quebrar por dentro ni ninguno de sus aliados va a ser capaz de forzarle a un nuevo ciclo electoral adelantado. Paloma. Sí. Vamos a ver, yo creo que Sánchez tiene una inteligencia política mucho más importante que la derecha española. Sánchez está ahí porque la derecha española se está constantemente peleando. Mientras la derecha pelea, Sánchez avanza. Yo quiero saber si usted confía si realmente Vox quiere llevar algún pacto con el Partido Popular y el Partido Popular con Vox, si realmente hay un interés de un pacto o lo que hay es un interés de aplastamiento del Partido Popular para llegar Vox o del PP para llegar Vox. O sea, lo que yo no entiendo es por qué no es posible en la derecha española estar a la altura del momento político que hay en este país tan duro y tan difícil, dejando aparcadas las diferencias en esa zona templada que usted dice que le gustaría encontrar para que se llegara a un acuerdo. ¿Qué pasa en la derecha española que no sabe estar a la altura del momento tan grave que hay en este país? Yo creo que los dos partidos tienen la legítima preocupación de intentar ganar el mayor número de votos, cosa que sucede en detrimento del otro, ¿no? en enorme proporción. Es decir, no es que o votas PP o votas Vox, pero es verdad que hay muchos votantes que se pueden mover entre uno y otro y Vox tiene el legítimo deseo de ganar esos votantes y, por tanto, en esa batalla o en esa lucha es lógico que cada uno haga sus propuestas y que también critique al otro. Esto no me parece extraordinario. Y del otro lado nos encontramos una panoplia de partidos que también se atacan entre ellos, a veces incluso estando en el mismo gobierno.
pero tienen la disciplina de ponerse de acuerdo cuando es necesario. Bueno, pues esto es lo que yo espero que podemos encontrar del otro lado. Para esto hace falta cosas que ya han pasado. Por ejemplo, la normalización de Vox, ¿no? Esto era muy difícil hace unos años. Hoy Vox no es un partido cuya mera existencia esté siendo cuestionada. Esto ya está consolidado, ya llevamos, el partido ya ha cumplido nada menos que 12 años. Lleva solo 6 en las instituciones, si no me equivoco, o 7, pero ya lleva 12 años y ya está normalizado. Está normalizado en los medios, aunque se le critique, pero está normalizado en los medios, está normalizado en las instituciones, en los parlamentos, y por tanto esto ya es algo que se ha conseguido. Y ahora lo que hace falta es que cada uno de los dos sí defienda sus ideas, y ya se entiende que son diferentes, pero que cuando llegue el momento de gobernar, y el caso pues, de Extremadura es un ejemplo, se pongan de acuerdo. Y fíjate que se están poniendo de acuerdo con la presidenta de un gobierno del PP más alejada posible de los postulados de Vox. Es decir, que si se ponen de acuerdo en Extremadura, pues hombre... Bueno, sí que se pusieron, pero luego rompieron. Es decir, que tampoco hay esperanza de que esta situación se pueda volver a repetir, ¿no? Si se ponen de acuerdo en un sitio como Extremadura, cosa que me alegra, quiere decir que son capaces de ponerse de acuerdo en cualquier sitio. Por cierto, cosa que llevo defendiendo 2 años y que no sé si ha recibido el apoyo de todo el mundo en ese partido, ¿eh? Pero hoy, pues parece que esa idea ha triunfado, cosa que me alegra mucho. Porque esto debe funcionar como un ensayo o como un preámbulo de lo que espero que pase el año que viene con las elecciones generales, donde tendrán que ponerse de acuerdo, ya veremos en qué proporción, pero donde tendrán que ponerse de acuerdo. Porque creo que eso es lo mejor que puede pasar a España. Es necesario que se pongan de acuerdo porque no creo que ninguno de los dos vaya a sacar mayoría absoluta, y además yo creo que hay algo de sano en que cada uno ceda un poco de sus posiciones y encuentre un punto intermedio. Sí, Espinosa de los Monteros no me ha contestado a una pregunta que le he hecho al principio sobre su lugar en el mundo de la política española en estos momentos. Se la voy a formular de otra forma. ¿Qué le dice a la gente por la calle? ¿Vuelva usted a Vox o váyase usted al Partido Popular? Y eso me imagino que mucha gente le dirá cosas, ¿no? Es usted una persona muy conocida. La gente es muy amable y muy cariñosa. Sí, pero... Y lo que me dicen es vuelve, y lo dejan así en un... Lo dije... No, la gente, de verdad que yo me siento humildemente muy afortunado y muy querido, sorprendentemente querido. Y la gente lo que dice es vuelve. Bueno, vuelve. ¿Vuelve dónde? Eso, claro, eso es una buena pregunta, ¿no? Pero volvería. Pero si es que yo vuelvo a lo que decía antes. A mí lo que me interesa de verdad es que estas ideas se puedan poner en práctica, y si eso supone hacerlo desde fuera, pues desde fuera. Si eso es en un esfuerzo colectivo en el que todo un país se pone a trabajar, pues yo contribuiré a mi manera, donde se pueda, como se pueda, si es que se me solicita. Pero que no me importa el futuro de Iván. Iván está muy bien, tiene su trabajo, le va muy bien, tiene su Atenea, desde donde se ponen encima de mesa ideas que yo creo que son buenas para España, y detrás, oye, hay un equipo cada vez más relevante de Atenea y cada vez una base más amplia, cada vez hay más gente que se apunta en nuestra página atenea.org, nos ayuda, nos apoya, y cada vez vamos incorporando también gente de más nivel y más calidad, que yo creo que es gente que puede ayudar mucho a que España vaya adelante, gente que quizá no quiera formar parte de un partido político, porque la vida de los partidos... Hay un motivo por el que se llaman partidos, ¿sabes? No son unidos políticos, son partidos políticos. Está claro. Pues Iván Espinosa de los Monteros, gracias por estar en Cuestión de Ciudades, en Castilla en Televisión. Suerte con España tiene solución, aunque me decía antes que no la necesitaba. Porque no, yo no he dicho eso, he dicho... Bueno, lo digo yo. Está vendiendo muchísimos libros, muy bien, está siendo todo un éxito. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vamos a publicidad. A la vuelta analizamos la actualidad del día, que viene movidita con muchos asuntos. Financiación autonómica, el manifiesto de Jordi Sevilla, Donald Trump. Enseguida volvemos. Bueno, pues después de la entrevista a Iván Espinosa de los Monteros, seguimos aquí con May Mariño, con Paloma Cervilla, con Antonio Casado, y vamos ya con la actualidad del día. Hoy hemos conocido que las reuniones entre Pedro Sánchez y el inhabilitado Oriol Junqueras para pactar el modelo de financiación autonómica fueron numerosas y secretas. No solo se reunieron en la Moncloa el pasado jueves, sino que este modelo a la carta para Cataluña se venía fraguando desde hace semanas. Recordemos que el líder de Esquerra representa a un partido y no a una comunidad, pero el trato de favor al independentismo por parte del gobierno ha quedado remarcado con este pacto. El miércoles se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera todo este reparto de fondos, aunque el Partido Popular tiene muy claro que lo rechazará de plano. Castilla y León es una de las comunidades perjudicadas y hoy Mañueco ha vuelto a insistir en que no va a consentir que se juegue con los servicios públicos. Laura Zembranos, buenas noches, cuéntanos.
José Luis, buenas noches. Hoy las reacciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica han sido numerosas y, por supuesto, no han faltado aquí en Castilla y León. Mañueco califica esta negociación paralela con Cataluña de mercadeo y se opone de ello a un modelo que no sea justo para la comunidad. Con los servicios públicos de Castilla y León no se puede mercadear. No voy a consentir que se juegue con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestros servicios sociales. No tiene que servir para comprar el apoyo político de formaciones políticas o de personas. Bueno, pues mientras que la oposición habla de privilegios y cesiones a los independentistas, el presidente Sánchez defiende la nueva financiación porque no hay mejor manera, dice, de unir a los españoles. Y hace un llamamiento a los partidos, especialmente se dirige a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Según Sánchez, es necesario dejar a un lado la confrontación. Les pide que apoyen este nuevo modelo de financiación autonómica. Hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que tienen presencia en gobiernos autonómicos, para que dejen de un lado toda la disputa ideológica y partidista y piensen en sus ciudadanos, piensen cómo podemos mejorar la financiación de los servicios públicos que se llevan, en muchos casos, más de un 60 o un 70% de los presupuestos de las comunidades autónomas. La semana pasada les contábamos que Junqueras exigía que si Cataluña es la tercera comunidad que más aporta, también debe ser la tercera que más reciba. A esto se le denomina ordinalidad. Hoy el socialista García Paje recuerda que defender esto es ir en contra de lo que se aprobó en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla. Si se está defendiendo la ordinalidad, se está haciendo en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Esa es la verdad. Y este debate, además, se ha tenido en más de una ocasión y es un debate muy mayoritariamente decidido en la organización. Y en nuestras redes sociales, como cada día, les pedimos su opinión, en este caso sobre el asunto del que acabamos de hablar, el nuevo modelo de financiación autonómica. Les preguntamos si creen que perjudica a Castilla y León. La mayoría de ustedes, el 87%, piensa que sí. Tan solo un 13% cree que no nos perjudica. Bueno, pues el resultado es categórico. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios. Voy a empezar con uno de la tierra, con Antonio Casado, que está morano. ¿Por qué perjudica o crees que perjudica a Castilla y León este nuevo modelo de financiación autonómica pactado hace unos días con Esquerra Republicana? Bueno, dos cosas. Primero, a mí me da la impresión de que todo esto es hablar por hablar, porque esto no es ningún nuevo modelo, esto es una declaración de intenciones, es una propuesta de aquella manera, hecha de aquella manera, pues para canjear la presidencia de la Generalitat de Illa, pues el pacto con Esquerra Republicana, etcétera. No sabemos todavía exactamente de qué va esto. Cuando digo no sabemos porque no entendimos el otro día a María Jesús Montero en las explicaciones. Por eso la encuesta, que no sé pasará la historia de verdad por ese lenguaje ininteligible que decía Paje, ¿no? Fue el que dice. Sí. Dice, pero si no sabe ni ella lo que está diciendo. Bueno, entonces, dejando claro que esto es el cuento de la lechera, es decir, que se va a perder en la polvareda el asunto este, puede pasar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿sí? por el sistema ese de votos, como el gobierno tiene el 50%, pues con una más ya está arreglado. No, el problema es que falla el otro pilar de la centralidad, y esto es un disparate, hacer un sistema de financiación autonómica sin el apoyo, en este caso del Partido Popular, que es el otro pilar, el derecho. Uno es el izquierdo y otro es el derecho, del Estado. Que sé que gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas, por cierto. Luego la ley orgánica que tiene que ser aprobado luego por mayoría absoluta en el Congreso, no va a pasar ni de broma, por no hablar ya de la carrera de sacos que hay entre Junts y Esquerra. Porque Junts dicen, si no nos dan el sistema foral... Es decir, que los castellanos y leoneses tienen que estar tranquilos porque esto es papel mojado, ¿quieres decir? Claro. Lo quería anteponer antes de decir que yo no creo que salga perjudicada Castilla y León. Castilla y León tiene un PIB más bien bajo, ¿no? Tiene un PIB más bien bajo. Y luego cuando le aplican los criterios de despoblación, de envejecimiento, etcétera, pues sale una cantidad que es razonable. A mí me parece que no es... si los números no me fallan, a mí deben ser cifras del Ministerio de Hacienda, recibe 3.148 por persona. ¿Cuánto recibe un catalán? ¿Cuánto recibe un catalán? ¿Tienes el dato?
No lo sé, no lo sé. Sé la cantidad adicional, es que estoy hablando del viejo modelo. Con el viejo modelo... Pero es que todas crecen, quiero decir, después de 13 años sin reformarse ese modelo, todas crecen. Sí, todas crecen, pero lo que es un disparate, lo que es una falacia, lo que es mentira podrida, es decir, todas crecen, todas ganan, ninguna pierde. Eso es mentira, porque a partir de la forma como se hizo la negociación, de que Cataluña va a recibir 4.800, me parece 4.800 millones más adicionales en razón del principio de ordinariedad. Bueno, eso es la cuarta parte de la cantidad adicional total que va a aportar el nuevo sistema, que parece que son 21.000 millones o así. 20.975. Pues de 20.900 descuentas ya los 5.000, ¿cómo es eso que nadie pierde? Es imposible, no salen las cuentas, ¿no? No, yo no creo que Castilla y León pierda demasiado, sinceramente. Creo no le desfavorecía. A veces no es cuestión de perder, como de cómo se ha negociado, ¿no? Yo creo que ahí está la clave política, ¿no? Esa es la cuestión moral, la cuestión política de fondo, que es que el sistema de financiación autonómica lo está decidiendo un partido político, casualmente un enemigo del Estado declarado, ¿no? Esto no digo nada nuevo. Esquerra Republicana, lo mismo que Junts, dice, no, nosotros la estabilidad del Estado nos la pasamos por ahí, no tenemos ningún interés, lo que queremos es de que Cataluña tenga más medios, de que Cataluña se aplique el principio de ordinalidad, que es tanto produzco, tanto recibo, ¿no? Y eso no puede ser. Y luego una última cosa... Eso es lo menos socialista que he visto yo nunca, por cierto. Bueno, precisamente voy por aquí, porque tú mismo lo dijiste al principio también, porque esto es, y Paje lo dice, lo acaba de decir, esto es un atentado contra el dogma civil de los socialistas, que es el de la solidaridad, el de la igualdad. No, es anticonstitucional. Artículo 138 lo dice con toda claridad. Solidaridad entre personas y territorios. 138, aparte del artículo 2. ¿no? Paloma. Por tanto, sería anticonstitucional, aparte de que desde el punto de vista ideológico pues sea un contrasentido que un socialista defienda eso. ¿Y por qué creéis que ocurre esto ahora, a pocas semanas de las elecciones autonómicas en Aragón, en Castilla y León? Porque es una forma de poner también a los pies de los caballos a los candidatos socialistas, tanto a Pilar Alegría como a Carlos Martínez. Forma parte del braceo de Sánchez para sobrevivir políticamente. Yo es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no entiendo vueltas. nada. Yo no quiero entrar ni en números siquiera, porque decía el presidente de Castilla y León que esto es mercadeo. Yo digo que es la corrupción de la política más profunda, porque con el dinero de todos los españoles se está comprando que el señor Sánchez se quede en el Palacio de la Moncloa, que se utiliza el dinero de todos los españoles para permanecer él en la Moncloa, porque él necesita los votos de Esquerra, de Junts, que no los va a tener, pero él compra su permanencia en el poder, y para mí eso me parece de una gravedad tremenda y perjudica a las comunidades autónomas que no son del Partido Socialista, porque Madrid, ¿y por qué Madrid va a recibir menos que Cataluña? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Madrid es del Partido Popular. Yo es que no quiero entrar siquiera ni en la cifra, porque me parece una corrupción tan grande para la política española que con nuestro dinero se compre el poder, que es inimaginable en otro país europeo. Y luego lo que hablábamos de la solidaridad, el que más aporta recibe más, y la solidaridad con otras comunidades autónomas, claro. Y la gente que tiene menos, y la gente que tiene menos servicios, menos sanidad, eso no le importa nada al Partido Socialista. Criterio, Paloma, yo digo que es constitucional, no ideológico, es constitucional. Claro, un partido de izquierda que basa su ideología en la solidaridad, en ayudar al que menos tiene. Es que es un disparate tal, además que se hace ahora una cosa incomprensible, porque es para que se estrellen todos sus candidatos en las comunidades autónomas, para que se estrellen todos, porque a Aragón va a ser para el Partido Socialista un desastre. Yo creo que también es que Pedro Sánchez solo mira por sí mismo, es que ya no mira ni por España ni por su partido. Yo es que no me atrevo a entrar en cifras ni entrar en nada, porque como decía Antonio, ni la ministra sabe qué es ese sistema de financiación autonómica, que no va a salir porque no va a tener votos, y lo que es una engañifa para todos los españoles. Mike. Voy con un par de premisas al margen del momento actual de quién ha presentado esta propuesta. El sistema de financiación, no todas pueden ganar. Está claro, porque uno va a estar arriba y otro va a estar abajo, de entrada. El sistema de financiación autonómica siempre se ha negociado, bueno, más que el sistema, siempre los avances en financiación autonómica se han negociado siempre, o bien con PNV alguna vez, pero sobre todo siempre vía catalana, tanto PP
como PSOE. Y ahora voy al momento. Y a lo que decíamos antes... Perdona que te interrumpa, May. Es verdad que el sistema de financiación autonómica siempre ha prevalecido y se ha ponderado mucho más los criterios de población. Eso a Castilla y León nos ha afectado más porque tenemos dispersión territorial, porque es muy caro llevar los servicios públicos a muchos rincones de la comunidad y ese valor, ese gasto que supone llevar esos servicios muchas veces no se computa, lo cual es, creo que es un error y creo que los castellanos lo pagamos. Claro, era o primabas o primas la densidad, o primas el envejecimiento, o qué primas. Por lo tanto, siempre alguna comunidad va a estar en beneficio de otras. Y de ahí era que el tema de financiación es algo que nunca han querido abordar los partidos, ni PP ni PSOE, y de ahí que lleve 14 años caducado. 12, perdón, que porque como era en el 14 me he ido más. O sea, de ahí que lleve 12 años caducado. Eso como premisas básicas, de ahí, porque ese es el tema crucial que rompe los partidos. Rompe hasta el punto de que el Partido Socialista tiene afectados por este sistema 2 comunidades autónomas, Asturias y Castilla-La Mancha, y las dos están en contra de este modelo que se ha presentado. ¿Por qué? Porque no consigue sus objetivos. Pero la facción socialista también, ¿eh? O sea, también el Partido Socialista. Claro, luego, por eso digo, luego vamos a las que van ahora a elecciones. ¿Por qué el momento, decías, no? ¿De por qué el momento? Primero porque, y ahí lo hemos ido argumentando, no tiene visos de que salga. No. Primero, en el Congreso no tienes los apoyos suficientes, porque si vas a contestar... Pero por eso mismo, el desgaste va a ser inútil. Pero no se explica. Voy. Vamos a escuchar a May. Pero mientras tanto, ha salvado el gobierno de Salvador Illa en Cataluña, porque tienes a Esquerra apoyando los presupuestos para Salvador Illa, que pueda conseguir unos presupuestos que se presentan al final de este mes, por lo tanto consigue y se pone en el mismo escenario que Pedro Sánchez, con unos presupuestos aprobados. Ya puedes estirar la legislatura, que es un poco la situación actual del presidente. ¿Que tenga eso el coste de otras comunidades autónomas? Ese es el baremo. ¿Qué pasa? Aragón. Pues Aragón ya se sabía que iban a tener una coyuntura muy difícil. Pasa que se ha apostado porque se presenta ahora. La que lo va a tener realmente difícil es María Jesús Montero, porque aparte de que el sistema es incomprensible, por eso me hacía gracia la encuesta, hay benditos ciudadanos que han entendido un sistema que yo sigo sin entenderlo. Aparte porque es farragoso, es que es muy técnico, es algo muy difícil de entender. Y segundo, que la vicepresidenta... Pero se puede ser más didáctico a la hora de es a lo que voy, que la vicepresidenta ha jugado con eso. ¿Por qué? Porque es verdad que si miras ciertos baremos, Andalucía sale la primera, ¿no? Que es lo que ella va a vender, que es la que más recibe. Porque es candidata a Andalucía. Y es que es una comunidad infrafinanciada. Por eso también está vendiéndose de esa manera. El relato es muy difícil siempre que se habla de financiación autonómica. Pero el contexto político también es el del desgaste generalizado. Es el del desgaste generalizado. Pones muchos temas también sobre la mesa. De hecho, el presidente apenas hablaba de financiación. Hemos sacado ahora vivienda, tenemos al Partido Popular peleándose por vivienda. ¿Y la propuesta del Partido Popular de financiación? No. Vamos a la negativa nada más. Porque financiación rompe los partidos. Es un tema que lo rompe. Bueno, en teoría se va a ir Feijóo a Aragón, ¿no? Para hablar de financiación autonómica con todos los varones, ¿no? Veremos el detalle. ¿Va a tener la misma propuesta Mañueco que, por ejemplo, Valencia? ¿Que la Generalitat Valenciana? ¿Que Azcón, por ejemplo? Veremos a ver. O que Madrid. Veremos a ver si realmente no unas líneas generales que puedan estar de acuerdo, una propuesta real. Que la de ahora es una propuesta, con pocos visos de salir adelante, pero es una propuesta. Claro, May, pero yo, al margen de los datos, lo que también comentaba Antonio es el marco en el que se produce, en conversaciones secretas y bilaterales con Cataluña, con la comunidad autónoma, o sea, con el partido político de la comunidad autónoma que te ha garantizado el poder. Un partido político que está en la oposición, encima de aquella comunidad autónoma. Falta, o sea, es el marco en el que se ha producido, que es un marco de corrupción política. Las formas no han sido... Claro que sí, es un marco escondido detrás de una puerta, obviando a todas las comunidades autónomas y obviando que España es una nación compuesta por comunidades autónomas y que tú tienes que contar con todas y alcanzar un pacto con todos, el que sea, pero que se alcance entre todos. Pero si lo alcanzas con uno, que es el que te garantiza el poder, es una, no sé... Por eso de las palabras... Con un agravante también desde el punto de vista moral, que lo destacaba el otro día, era un artículo muy bueno, debía de ser de Javier Zarzalejos, de FAES, de los teólogos del pensamiento del Partido Popular, donde decía que es que
que además son delincuentes todos. Es decir, que me parece que la expresión era que qué bien se familiariza Sánchez con la delincuencia, porque prácticamente todo lo que tiene que ver con las cuadernas del Estado, en este caso la financiación autonómica, se ha hecho a través de delincuentes. O sea, véase los contactos en Suiza o no sé dónde de Santos Cerdán, véase pues todo el poder inversor del Estado durante septenios socialista, que es Ábalos, véase lo del fiscal general del Estado. Es que está rodeado de delincuentes. Y esto también ha sido negociado con un delincuente hasta hace 2 días inhabilitado, que es el señor Oriol Junqueras, inhabilitado, claro. Hasta hace 2 días no era un interlocutor válido para Pedro Sánchez. Ahora ya parece que lo es. Pues un delincuente, por eso bueno, condenado y encarcelado. Yo se familiarizo muy bien con los el tema de las formas, a mí yo más allá de esas consideraciones vuestras, voy a la parte política. El tema de las formas se ha negociado con un partido que es la oposición a tu partido en Cataluña. O sea, porque Esquerra Republicana, o sea, ahí también se evidencia todavía más. Y le has dado rango de presidente autonómico, casi. Le has dado, ya no solo eso, le has dado la opción de que durante todo un día estemos defendiendo o hablando de un tema de una propuesta de financiación que ha presentado Esquerra Republicana. O sea, no el gobierno, porque estuvo el gobierno callado durante todo un día, dejando ese protagonismo político. De ahí que también las formas han fallado en este tema de financiación, lo cual refuerza todavía más a que es una propuesta que saben que está condenada al fracaso. Veremos, a ver, nunca sabes si te puede sorprender, pero está claro que el BNG no te va a apoyar lo que apoya Compromís, por lo tanto ya no tienes los votos suficientes. Y negociada por un delincuente inhabilitado que ha conspirado contra el Estado. Es que podía haber ido Salvador Illa, hubiera sido, pero es un delincuente. Está rehabilitado ya. Que ha conspirado contra el Estado. Una vez que cumples condena, cuando vas a la cárcel, ¿está rehabilitado quién? Junqueras no. Oriol Junqueras está inhabilitado políticamente. Pero políticamente está inhabilitado. Inhabilitado políticamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos ahora a pulsar pues, el estado de salud de los partidos, según algunas encuestas y barómetros publicados hoy en los medios nacionales. Como titular podemos decir que Vox se acerca peligrosamente al Partido Socialista, que hay provincias donde ya supera a los socialistas y en otras 20 empata, y que Pedro Sánchez no podría reeditar un gobierno Frankenstein como el actual. Laura tiene los datos. Sí, José Luis, y es que hoy son 3 las encuestas que encontramos en la prensa, la de La Razón, la del País y la del Español. Como resumen, la conclusión es que la única fuerza que sube es Vox. De hecho, el partido de Santiago Abascal, según estos sondeos, superaría al PSOE en 2 provincias, en Murcia y en Almería. Hasta en otras 20 disputaría la segunda plaza a los socialistas. Con este crecimiento se estima que alcancen los 60 escaños. Por su parte, el PSOE continúa en caída, rondaría entre los 102 y los 108 representantes, y el Partido Popular estaría como primera fuerza y podría obtener hasta 147 escaños. De esta manera, el Partido Popular supera en 40 al Partido Socialista. Bueno, pues precisamente esta subida de Vox es uno de los argumentos que esgrime el exministro socialista Jordi Sevilla en su manifiesto para cambiar el rumbo del Partido Socialista. Culpa a la Dirección Nacional del auge de la extrema derecha y lamenta la pérdida de apoyos al socialismo, que como hemos visto en estas encuestas está casi en mínimos. Laura, un manifiesto que de momento no sabemos quién lo firma. No, aún no lo sabemos quién lo suscribe, solo sabemos que se titula Socialdemocracia 21 y que el exministro Jordi Sevilla ha tenido críticas para todos, para la política en general, por el ambiente de crispación que dice han generado, pero también y en especial críticas hacia su partido, hacia el Partido Socialista. Les afea caer en populismos, en confrontar y no haber actuado a tiempo ante la corrupción. No pueden fallar clamorosamente a la hora de prevenir y atajar la corrupción entre sus dirigentes o aquellas conductas personales reprobables desde nuestras convicciones, especialmente las que afectan a la dignidad de las mujeres. Hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas necesarias para hacerlo posible, empleando como sustituto un populismo basado en el cálculo electoral. Los 2 únicos partidos políticos que cada 6 de diciembre celebran nuestra Constitución no pueden pasarse otro año a cara de perro compitiendo por ver quién empuja al otro hacia un mayor radicalismo. Es hora de parar
la permanente confrontación. Como líder del PSOE, Pedro Sánchez hoy ha reaccionado ante esto. Lo hace mostrando sorpresa. Me llama mucho la atención porque somos una organización política, me pregunta usted como secretario general del Partido Socialista, profundamente democrática. Y yo respeto todas las opiniones que se puedan tener por parte de los compañeros y compañeras. Pues sí, democrática, pero con escaso debate interno, que es de lo que venimos viendo desde hace tiempo dentro del Partido Socialista. Paloma, ¿por qué crees que se han escondido los firmantes de este manifiesto? Solo da la cara el señor Sevilla. Yo no sé si se están guardando la baza de que hay alguno de ellos que pueda ser el posible sustituto y no quieren desgastarle demasiado. Hombre, yo creo que todavía en el Partido Socialista hay gente que no quiere todavía significarse. Yo creo que hasta que no vean a Pedro Sánchez caído, Pedro Sánchez es rocoso, Pedro Sánchez es un líder peligroso. Pedro Sánchez hay que verlo caer para que el Partido Socialista se ponga en pie y busque un nuevo líder. Yo entiendo que los nombres que más suenan, que podrían encarnar ese Partido Socialista del futuro, están esperando en verlo caer, pero verlo caer. Quiero decir, Pedro Sánchez está en el poder, Pedro Sánchez es un líder muy inteligente y políticamente sabe muy bien que, no sé, el qué hace y cómo hacerlo, porque no tiene límites, porque no tiene moral, y entonces cuando tú no tienes límite en tu vida política, tú no puedes saber qué va a hacer esta persona. Yo si estuvieras en el Partido Socialista y quisiera liderar una nueva corriente renovadora, socialdemócrata, más unida a lo que ha sido la transición y la concordia, desde luego yo no hacía absolutamente nada hasta verlo caer, porque Pedro Sánchez puede revivir, tiene mucho poder, tiene resortes para mantenerse en el poder y yo sí que los entiendo de que no quieran salir. Ahora, me parece un cinismo tremendo lo que ha dicho cuando ha dicho que es un partido democrático, es un partido en el que la gente no puede hablar, es un partido en el que hay un líder único y es un partido que yo entiendo a figuras como este señor que dice que es un partido que se tiene que renovar porque es un partido que parece más un partido de la guerra civil y más vinculado a la polarización, a una época que ya no existe en este país. Yo sí entiendo que la gente del PSOE esté un poco recelosa hasta verlo caer y ver que realmente Pedro Sánchez ya no va a tener el poder que tiene ahora, ¿no? Yo creo que iría por ahí. Yo enmiendo un par de cosas. Escaso de debate interno, ¿no? Hablábamos. Sí, lo que dicen ellos. No te estoy inventando a ti, sí, ni sí, mucho menos, Paloma. Si quien quiera puede abrir un debate interno y se han escuchado debates internos. Porque, por ejemplo, Paje vimos que durante mucho tiempo estuvo callado y de repente ahora sí que vuelve a hablar en los comités federal y no le ha pasado nada. Y no solo porque, porque se ve con la fuerza de ganar elecciones. No solo porque sea presidente autonómico. Poder, ¿no? A eso voy. Tiene poder. No es poder, tiene fuerza detrás. De alguna manera Paje la tiene. El señor Jordi Sevilla no sabemos qué fuerza tiene detrás. Por lo tanto, puede ser simplemente esto va a servir para algo, va a ser la refundación del Partido Socialista. Puede ser una persona que hable sin más. Sí, claro, sin ningún respaldo. Puede hablarlo sin más, ¿no? Veremos a ver, decías lo de líder único. Claro que es líder único en el partido, pero se sometió a elecciones. Salió 2 veces elegido en primaria, la última hace un año. Quien quiera puede haberlo presentado y si realmente hay ese ruido interno, lo pueden hacer. Ahora bien, eso no tiene que obviar a la dirección federal y a Pedro Sánchez en primer término, que no tiene todo el partido detrás ahora mismo como lo ha podido tener antaño. Ya, de hecho, se vio en Sevilla, en el Congreso Federal, ya no tenía ese despertar de halo de liderazgo que tuvo en su momento. Y sí hay ruido interno de cosas que nos han hecho bien, pero nadie da ese paso, no solo porque sea dañar a Pedro Sánchez o Pedro Sánchez puede tomar represalias contra ellos. Primero, porque es una organización, lo decía antes el señor Espinosa Montero, eso es un partido político. Por lo tanto, está en el gobierno ahora mismo Pedro Sánchez, es presidente del gobierno. Hay quien dice contra el partido que está y estando en el gobierno no se meten. Y 2, no hay relevo. Y no solo porque Sánchez, como ha podido hacer otros líderes autonómicos, o sea, otros líderes de partidos, haya evitado que le salgan otros líderes que le puedan cuestionar. Es lógico en un partido político. Sino porque es que realmente no hay otro liderazgo ahora mismo en el partido que haya crecido y que tenga esa masa detrás. Veremos a ver si llega algo este manifiesto. Por el momento nadie ha dado la cara, más allá de unos par de cargos que sí que han expresado su apoyo en redes sociales. Excargos, perdón.
bien puntualizado, excargos, pero excargos durante etapas de Pedro Sánchez, que también hay que puntualizarlo, que hayan dado ahora ese paso. Pero no se ve más eco. Veremos a ver si tiene algún devenir. Por tanto, ¿por qué no? Porque no son tantos y no son tan decisivos como para cambiar las cosas dentro del Partido Socialista en estos momentos. Me refiero a los apoyos, los supuestos apoyos de Jordi Sevilla. ¿Y por qué no los tiene? Básicamente, primero, por la profesionalización de la política dentro del Partido Socialista, no sé si también dentro de otros partidos, pero por lo menos dentro del Partido Socialista han convertido muchos de los militantes, muchos de los seguidores, muchos de los que forman parte del aparato, de la nomenclatura del sanchismo, es su medio de vida. Entonces, por una parte, profesionalización de la política. Por la otra, eso que llamamos patriotismo de partido, que existe. Y una tercera cosa, pues claro, miedo a significarse. Esa es la razón por la cual pues no afloran más los apoyos. Yo se lo pregunté ayer directamente a Jordi. Digo, pero ¿por qué tantos de vez en cuando se oyen? Alfonso Guerra, Ignacio Urquizu, etcétera. Y dice, es que queremos o pretendo que se centren en el manifiesto, que se centren en los contenidos, en lo que dice el manifiesto, no en los nombres que tengan que ir en calidad de abajo firmantes. Esto es lo que me explicó ayer. Pero tiene más credibilidad. Quieren poner más el fondo de las personas. Bueno, eso es lo que decía. No sé, yo creo que la gente que quiere ver personas detrás de este manifiesto, porque le da más credibilidad, ¿no? Pues, si no parece que es... Exactamente, es una cosa que le faltaba al volquete digital que consistía en un vídeo por una parte y por la otra, el manifiesto, pues le faltaban eso. Es una cuestión de medir tiempos. Los abajo firmantes. Sí. De seguir estirando, digamos, este asunto. El fondo de la cuestión. Claro, tú decías antes, es que el PSOE no es un partido democrático. Hombre, Paloma, digamos el sanchismo. El PSOE sí es un partido de... Tienes razón, sí, he querido decir... Es una historia la que hay detrás. Sí, no, hombre, el problema yo creo que se me ha entendido sí, yo suponía también que te referías. Una larguísima tradición de hecho, el manifiesto y... de Jordi Sevilla va contra Sánchez. Exactamente, en realidad, es una operación para rescatar al PSOE del sanchismo. ¿Y en qué consiste el sanchismo? En la utilización del partido como herramienta para tus fines personales. Esto es lo que eso les guste más o les guste menos, o sea, que decimos la diferencia entre el sanchismo y el PSOE. Si el sanchismo es algo, ha sido algo gracias, o sea, a través de cumplir con los pasos que marcaba el propio partido. O sea, no han hecho nada. Que cuando decimos que no es democrático, yo que llevo años siguiendo. Bueno, con los pasos que marcó él. Él no, tiene... Perdona, pero con unos estatutos y unos reglamentos aprobados por todos, y ahí nadie protestaba, nadie le daba la vuelta. O sea, que me refiero que cuestionar que eso es también un poco ahora decir, ahora pongo un grito en el cielo. Ha habido falta de contestación interna, es verdad. Claro, bueno, a eso voy es un también, pequeño interno. me refiero. Ya, pero que yo creo que cuando llegó Sánchez no se sabía lo que se sabe ahora desde el partido, Ábalos... Es que no se sabía. Es que no había ocurrido. Exactamente. La corrupción cercanía de kilómetro cero, si es que la tiene al lado. Ahora mismo, claro que hay un movimiento interno, claro que lo hay. Es cierto que no quieren aparecer con nombre y apellido, no quieren aparecer. Y es cierto que si no hay un nombre, no hay una vía, no hay un camino, no hay nada. No hay nada. Y una pregunta os quiero hacer. En la estrategia del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, ¿tiene que dejar de alimentar a Vox para que no ocurra lo que puede ocurrir? Estamos viendo en las encuestas que hay en circunscripciones donde Vox supera en votos al Partido Socialista. Gracias al Partido Socialista. Claro, por eso a eso me refiero. Claro, es que el Partido Socialista, Sánchez se ha pasado la vida animando, dándole alas a Vox, simplemente por utilizarlo como pedrada contra el Partido Popular. Es decir, el Vox ultraderecha, malos, malísimos, por Dios, ¿cómo van a pactar ustedes con la ultraderecha? Como pedrada contra el Partido Popular, para perjudicar al Partido Popular. Pero Vox ponía incluso la otra mejilla, estaba encantado con el protagonismo que le iban dando. Claro. ¿Tú te crees que Vox en algún momento se ha defendido y decir, no, esto que dice el presidente del gobierno no es verdad, nosotros somos muy demócratas? No, lo dejaba estar, le venía muy bien. Y este es el resultado ahora. Por la doble vía de que tanto PP como PSOE, y ahora lo amplío, tanto PP como PSOE no han sabido actuar con Vox. Unas veces lo han ignorado, otra vez han entrado al conflicto, lo han ido alimentando.
Es verdad que Sánchez, desde que dio el paso, porque primero fue ignorarlo y luego atacarlo, desde que dio el paso cuando hizo la lectura de las generales, que le salió bien, de atacar a Vox, identificándolo con PP y atacarlo, no lo ha soltado esa presa y a su vez Vox la ha aprovechado y se han ido alimentando mutuamente en ese sentido. Ahora se está produciendo un fenómeno curioso, que ahora votantes del PSOE se están yendo a Vox y saltan al PP. O sea, se está produciendo... Que eso es el boomerang que no sabes... 310.000 según la última encuesta. Por cierto, hemos tenido aquí a Iván Espinosa de los Monteros. Yo no sé si coincidís conmigo cuando yo decía que le veía más centrado. Si esto centrado políticamente. Políticamente, es una percepción mía. Y Paloma, ¿tú lo ves más cerca del Paloma tiene experiencia propia. Del PP que con Vox? No, Paloma ha tenido muchos problemas con Vox, me consta. Digo, para su perplejidad por el giro de... No, sí, yo he visto a un Iván Espinosa de los Monteros pues mucho más centrado, mucho más en el espacio del Partido Popular. De hecho, gente del Partido Popular fue a la presentación de su think tank y yo lo veo más en la órbita. ¿Y acabará en el Partido Popular? Yo no sé, como militante, yo voy a hacer un pronóstico que Asesor. No sé si se va... Sí, voy a hacer como un pronóstico que a lo mejor si hay unas generales, días antes, semanas antes o meses antes, él pudiera hacer algún tipo de pronunciamiento a favor o del Partido Popular o de la unidad de la derecha enmascarada. Es una oferta más próximo al Partido Popular. Exactamente. No militando, pero sí un gesto que nos identifique que está más pegado también. Que está pero más eso también pegado. Encarna un poco con el Partido Popular que hemos visto últimamente, que de negar todo lo que era Vox a cómo ha ido aproximándose a ciertos temas que defendía Vox, y de ahí que Espinosa, que siempre ha sido el más moderado o el más pegado al PP dentro de Vox, estén cada vez más próximos. Y de ahí que tengamos esa doble visión de que parece que ahora Espinosa de los Monteros lo tengamos Nosotros hemos intentado preguntarle por activa y por pasiva, no ha querido aclararnos nada. Hemos hecho un vaticinio. A ver si en el Partido Popular. Pero bueno, veremos. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos analizando el mundo entero, en este caso. Bueno, seguimos en cuestión de prioridades. En el plano internacional, el mundo entero mira a Irán. Las multitudinarias movilizaciones contra el régimen por la precariedad económica han sido contestadas por los ayatolás con un baño de sangre, cientos de muertos y detenidos. Donald Trump no descarta intervenir y a la vez sigue con su empeño de controlar Venezuela, amenaza a Cuba y mantiene su objetivo de comprar o invadir Groenlandia. Enseguida analizamos el papel del presidente de Estados Unidos en este inicio de año, pero antes vean la idea que se le ha ocurrido a nuestro dibujante Chema Nieto para que Trump no conquiste la isla más grande del mundo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Ante el imperialismo de Donald Trump, Castilla y León debe dar un paso al frente. Nosotros sabemos cómo se hacen estas cosas. Es hora de requerir a la población indígena de Groenlandia para que se someta pacíficamente a la autoridad de la Corona de Castilla y de la Santa Madre Iglesia Católica. Dividiremos Groenlandia en 9 virreinatos: Groenlandia del Bierzo, Groenlandia del Cerrato, Groenlandia de la Bureba, Groenlandia de Aliste, Groenlandia de Campos, Groenlandia de Pinares, Groenlandia de la Armuña, Groenlandia del Tietar y la correspondiente a la provincia de Segovia, Groenlandia de Guadarrama, donde además pondremos una estación de esquí. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues ya ven ese reparto, también en la Sierra de Béjar, ¿eh? Mahí tiene nieve, que sí, ya conoce muy bien esa zona, y Antonio se quejaba de que Vidriales, en Zamora. De Vidriales, por Dios, que además hace mucho frío también como Groenlandia. De hecho, yo me cruzo con Miguel Ostrogoff. Cada vez bueno, rápidamente, ¿os preocupa que Donald Trump quiera dirigir el mundo como lo está haciendo con Venezuela, con Groenlandia? Veremos a ver qué pasa en Cuba, en Irán. Me preocupa, y creo que nos debería de preocupar de manera destacada a todos, porque se están saltando todas las líneas. Más allá de que pueda ser loable el fin,
y no entremos por no entrar en ningún detalle, se está saltando todo tipo de líneas. ¿Y qué pasa? Si viene de repente a España, vamos a decir, venga, pase porque nos interesa. Ojo, me refiero que está teniendo una vía libre para actuar, que tendríamos que, como comunidad internacional, hacernoslo mirar. Bueno, pues que el muro que hay enfrente, que es Europa y la OTAN, parece que tampoco están haciendo muchas cosas, Antonio. Sí, pero es verdad, es que nos descoloca, nos saca de nuestras casillas. Y cuando digo que nos saca de nuestras casillas, estoy pensando en lo que de verdad define eso que llamamos la parte civilizada del mundo. El respeto a los derechos humanos, el respeto a la democracia, a las urnas, el respeto a la ley, la Europa de las tres colinas, el Gólgota, que es el humanismo cristiano, el Capitolio, que es el derecho, la Acrópolis, que son las urnas, que es la democracia. Todo esto salta por los aires, porque es que todo esto que hace Trump, en nombre del artículo 33, es decir, el de su real gana, nos descoloca porque no sabemos movernos, por lo menos yo vivo en estado permanente de perplejidad ante las decisiones del cabestro de la Casa Blanca, porque es un hombre afectado, a mi juicio, bueno, pues eso que los psiquiatras llaman el trastorno intermitente explosivo, trastorno explosivo intermitente, porque además es imprevisible, una vez más nos saca de las casillas, porque es que ¿qué sentido tiene lo que está haciendo? ¿Qué sentido? Pues al final tienes que rendirte la evidencia, el negocio, el comercialismo, nada más, nada más. Lo demás no existe. Lo que pasa es que hay otra versión, Antonio, yo comparto lo que dices, pero claro, mucha gente dirá, bueno, pero a Venezuela va a pasar de una dictadura quizá a una democracia. En Irán vamos a ver si actúa o no actúa y permite solucionar parte de ese problema. Es que a veces es él a costa, o sea, el fin justifica los medios en todos los casos. Claro. Por más que podamos aplaudir que vayas a tu acción de capturar, o como le llamemos, a Nicolás Maduro, va a llevar a la democracia. Su fin no es llevar la democracia. Entonces, veremos, por eso, a costa de que nos estamos cargando. Bueno, pues es un fin las lucrativo, cosas. eso está clarísimo. Yo creo que esas líneas de las que habla May se saltaron hace mucho tiempo, cuando Putin invadió Ucrania y se quedó con Crimea por la cara. Sí, cuando Hamás entró en Israel y asesinó a miles de judíos que estaban en un festival, en un concierto. Cuando Maduro impone una dictadura en Venezuela y no respeta las urnas. Esas líneas se han saltado hace muchísimo tiempo y nadie ha dicho que Putin es un sinvergüenza, pero si se ha dicho, pero no como ahora, Yo no voy a sanciones, se está hablando de enviar tropas a Ucrania, se está respondiendo. Eso da igual, da exactamente igual. Porque el personaje que tienes enfrente, no por otra cosa. Das un manifiesto, todo lo que tú quieras y no pasa nada y seguimos igual. Yo no voy a defender las cosas que hace Donald Trump con Groenlandia, no las voy a defender y hay cosas que no voy a defender. Pero Trump actúa. Trump no está. Vamos a reunirnos en Naciones Unidas a ver qué hace Hamás. Vamos a reunirnos en la OTAN a ver qué hace Putin con Ucrania. Sí que se ha hecho algo por salvar a los ucranianos, a los judíos, a los palestinos masacrados. ¿Se ha hecho algo por Venezuela? ¿Se ha hecho algo en el mundo por todas estas barbaridades? No se ha hecho nada. El zarandeo que ha dado al mundo, eso sí te lo voy a defender. Y no voy a defender lo que hace en Groenlandia ni lo que va a hacer. Ahora sí voy a defender lo que ha hecho en Venezuela. Claro que lo voy a defender. Porque había presos políticos, gente que no podía ni comer, que era una dictadura. Entonces sí lo defiendo. Pero ¿por qué no hay otras dictaduras? ¿Por qué unas sí y otras no? Claro. Porque es su propio interés. Entonces, ¿le vamos a permitir que haga eso según sea? O sea, esa es la cuestión. Pues te digo que más allá del fin conseguido, que eso sería otro debate según qué tipo de situación hablemos, el permitir hacer eso. Porque es verdad que sí que se puede pecar, que ha podido pecar Europa sobre todo, Naciones Unidas ni te cuento, eso de la lentitud, de las formas, lo que sea, pero era todo de una manera que por lo menos estaba establecido, todos se respetaban. Ahora ya no se respeta. Pero de una manera que no solucionaba nada. De una manera que no solucionaba, que a lo mejor esto tampoco soluciona, pero que en Venezuela, desde luego, ha solucionado. Venezuela, hombre, no está mal, reposición de la democracia, hay que detener a Maduro. Y lo hace con la ayuda del chavismo, o sea, manteniendo el chavismo. O sea, detienen al número uno
pero se quedan con el régimen porque les viene bien como elemento de estabilidad para hacer negocios. Ah, no, es que es por narcotraficante. Eso, y no destruyes nada de narcotráfico, o sea, por eso que es incongruente. Pero de él sí no tiene nada que ver con el narcotráfico. Yo creo, Antonio, que en el tema solo de uno y el otro no. hay que ser prudente y esperar hasta el final del proceso. Yo creo que hay que esperar hasta el final. Estoy absolutamente descolocado. Y eso significa mucho tiempo, me temo, ¿eh? No va a ser a priori. Él ha dicho por lo menos un año. No, que va. Si hubiera dicho eso no está mal, lo ha dicho. Y yo qué sé, como decir, yo no soy adivino. Bueno, igual dice eso no lo sé ni yo. Bueno, quizá cuando termine ya con todas las explotaciones de petróleo, que ya no haya más petróleo en Venezuela y entonces vuelva de nuevo a la normalidad. Nos vamos a ir ya porque ya se nos hace muy tarde. Mai, gracias como siempre. Paloma, Antonio. Gracias. Hasta luego. Les espero mañana, 10:30 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.